Cuando escuché el sonido del motor detenerse en medio del mar abierto, supe, sin saber cómo, que algo en esta historia iba a romper. Pero no el motor. Algo más profundo. Algo dentro de mí. Mi esposo se levantó de su asiento, frunciendo el ceño, murmurando algo sobre revisar los controles, mientras su jefe se acercaba al borde de la cubierta con una calma que me puso nerviosa. Yo solo me quedé ahí, de pie, sujetando una taza de café ya frío, observando cómo los dos hombres desaparecían dentro del camarote de mando. Estábamos solos los tres. A kilómetros de cualquier costa. Sin señal. Sin testigos. Y sin escapatoria. En ese instante exacto me di cuenta de que no estaba preocupada por quedarnos varados, sino por lo que podría pasar entre nosotros antes de que alguien viniera a rescatarnos. Porque aunque vine a este viaje para salvar mi matrimonio, algo dentro de mí, una parte que no quería admitir, estaba empezando a despertarse. Una parte que llevaba demasiado tiempo dormida. Así que antes de contarles cómo llegamos a ese momento donde todo cambió, quiero que me respondan, ¿alguna vez se encontraron en una situación donde sabían que estaban a punto de cruzar una línea de la que no podrían volver? Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo, y compartan conmigo si alguna vez sintieron que su vida estaba por dividirse en un antes y un después. Porque la mía, fue exactamente así. La idea de este viaje fue mía. No porque me apeteciera estar en alta mar, la verdad, me daban miedo los espacios cerrados y el vaivén del océano me mareaba, sino porque pensaba que era la única forma de tenerlo solo para mí. De aislarlo de su trabajo, sus reuniones, su teléfono. Creí que si lográbamos alejarnos del ruido podríamos escucharnos otra vez. Que quizás él volvería a verme como lo hacía antes. O que al menos yo dejaría de sentirme como una sombra a su lado. Él no se opuso, aunque tampoco pareció entusiasmado. Dijo que le parecía una buena idea, y que podía sacar 3 días, pero solo si podía combinarlo con algo del trabajo. No me sorprendió cuando una noche antes de zarpar, me avisó que su jefe se uniría, solo por unas horas, para discutir un par de temas. Su voz sonaba tan normal, como si eso no arruinara por completo la intención del viaje. No dije nada. Solo asentí. Por dentro sentí esa vieja punzada. La de siempre. La de no ser suficiente motivo para que me dedicara tiempo solo a mí. Cuando llegamos al puerto, él ya estaba allí. El jefe. Alto, seguro, con ese tipo de presencia que hacía que todos los demás disminuyeran su volumen solo un poco cuando él entraba en una habitación. No lo conocía más que de saludos cordiales en eventos. Esta vez, sin embargo, me miró distinto. No como el esposo de su empleado. Me miró como mujer. Y fue tan repentino que aparté la vista, fingiendo que me ajustaba el bolso. Zarpamos temprano. La tripulación era mínima, un capitán joven, casi sin hablar, y un marinero que se encargaba de lo técnico. Todo lo demás éramos nosotros 3. Durante las primeras horas, los hombres se encerraron en el camarote de mando. Yo me senté en la parte trasera, con un libro que no podía leer, viendo el agua agitarse a nuestro paso. El viento era fresco, pero yo no podía dejar de pensar en cómo, una vez más, me habían dejado sola. Incluso en este viaje que se suponía que era para nosotros. A la hora del almuerzo comimos juntos en la pequeña mesa exterior. Mi esposo no dejaba de mirar su teléfono, a pesar de no tener señal. Su jefe, en cambio, no me quitaba los ojos de encima. No era descarado. Era más bien curioso. Como si estuviera tratando de leerme. Como si hubiera algo en mí que le interesara más que el mar o los negocios. ¿Siempre has tenido esa forma de mirar? Me preguntó en voz baja, mientras mi esposo se levantaba para ir al baño. ¿Cuál forma? Como si te estuvieras tragando las palabras antes de decirlas. No supe qué contestar. No era el tipo de comentario que uno espera de un superior de tu pareja. Pero tampoco era grosero. Era incisivo. Como si hubiese visto en segundos cosas que mi esposo había dejado de ver hace años. Cuando el sol empezó a caer, el capitán anunció que había un problema con el motor. Nada grave según él,
pero necesitaría unas horas. Quizás toda la noche. La comunicación por radio era inestable. Tendríamos que esperar en medio del mar hasta que pudieran venir a revisar. Mi esposo se encogió de hombros. Perfecto, murmuró, ya resignado. Yo sentí una mezcla de miedo, y otra cosa más extraña. Una especie de presentimiento o ansiedad disfrazada de expectativa. Esa noche mi esposo se fue a dormir temprano. Dijo que le dolía la cabeza. Me quedé sola en la cubierta, con el cielo completamente negro y el sonido del agua como única compañía. Fue entonces cuando apareció él. Silencioso como si el mar lo hubiese traído. Nos sentamos uno frente al otro sin hablar durante varios minutos. El viento soplaba y mi vestido ligero no hacía mucho por protegerme. Me ofreció su chaqueta sin decir nada. La tomé. Su olor era intenso, distinto, masculino. Me envolvió como un eco. ¿Qué ves cuando me miras? Me preguntó de pronto. La pregunta me desarmó. Nadie me preguntaba eso. Nadie me miraba así. No lo sé, dije. ¿Y tú? Yo veo a alguien que lleva años conteniéndose. Me quedé quieta. Cada palabra suya parecía ir directo a donde más dolía. Cuando regresé a la cabina esa noche no pude dormir. Sentía su mirada todavía sobre mi piel. No había pasado nada. Nada tangible. Pero dentro de mí, algo había comenzado a girar. Algo que yo misma no podía detener. Desperté con la luz del sol colándose entre las pequeñas rendijas de la escotilla. La embarcación seguía anclada en el mismo punto, con el mar completamente quieto a nuestro alrededor, como si también él estuviera esperando que algo ocurriera. Me senté en la litera, recogí el cabello en una coleta rápida y escuché el silencio que flotaba en el ambiente. Solo el leve crujido de la madera y el murmullo lejano de voces en la cubierta. Mi esposo seguía dormido con el rostro hundido en la almohada y una mano extendida hacia mi lado vacío. Lo miré durante unos segundos, preguntándome si alguna vez había sentido verdadera cercanía con él en los últimos años. Compartíamos cama, casa, rutinas, pero no pensamientos. Mucho menos deseos. No era odio. Tampoco indiferencia. Era esa distancia silenciosa que se instala con el tiempo y a la que uno se acostumbra sin darse cuenta. Una especie de acuerdo tácito en el que ninguno se atreve a decir que algo falta. Salí con cuidado, descalza, y subí a la cubierta. El sol era tibio y el viento aún arrastraba la humedad del amanecer. Me encontré con él allí. Solo. De pie junto al barandal con un café en mano y una expresión serena, casi meditativa. Me vio acercarme y simplemente asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperándome. No hablamos de inmediato. Cada uno se mantuvo en su espacio compartiendo ese silencio que empezaba a volverse habitual entre nosotros. No era incómodo. Era contenido. Como si ambos supiéramos que había cosas que no debían decirse aún, porque el lugar, el momento, no lo permitían. O tal vez porque sabíamos que una vez dichas, no habría vuelta atrás. El capitán se nos acercó al rato, informando que la asistencia llegaría recién por la noche. Nada grave, insistió. El motor necesitaba una pieza que él no tenía a bordo. Mi esposo, que había subido poco antes, lo escuchó con fastidio disimulado y luego se encerró en la cabina con su portátil, buscando desesperadamente señal. Pasamos el resto de la mañana flotando, casi sin hablar. Yo intentaba leer, pero no lograba concentrarme. Sentía su presencia constante no como amenaza, sino como estímulo. Cada vez que levantaba la vista, lo encontraba observándome. No de manera invasiva. Era una mirada atenta, como si quisiera entender qué había detrás de mis gestos, qué historia llevaba escrita en los hombros caídos, en las manos inquietas, en los silencios prolongados. Después del almuerzo que comimos los tres en una mesa sin conversación real, él se ofreció a ayudarme con los platos. Acepté, más por la necesidad de moverme que por otra cosa. Lavábamos en silencio en la pequeña cocina de popa, y el calor dentro del espacio cerrado me hacía sudar.
En un momento al pasarme un vaso, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que se me erizara la piel. Lo miré esperando encontrar alguna señal de intencionalidad. Pero su rostro estaba tranquilo. Casi neutro. Sin embargo, algo en sus ojos parecía decir que había notado mi reacción. Volví a mi sitio con el corazón latiendo más rápido. No sabía si era culpa, miedo o anticipación. Tal vez todo junto. Me repetí que no era nada. Que el roce de unas manos no significaba nada. Pero no podía convencerme del todo. Porque lo que me estremecía no era el contacto, sino lo que había despertado en mí. Esa consciencia repentina de mi propio cuerpo. De mi piel. De mi deseo. Algo que creí haber perdido, o al menos enterrado bajo años de rutina. Más tarde, cuando mi esposo dormía una siesta profunda, salí nuevamente a cubierta. El aire fresco me ayudaba a pensar con más claridad. O eso creía. Lo encontré allí de nuevo. Esta vez, sentado con una libreta entre las manos, garabateando algo que no pude ver. Al notar mi presencia, levantó la vista y dijo con voz baja, casi casual. ¿Te incomoda que esté aquí? Negué con la cabeza, aunque la verdad era que me incomodaba más lo que empezaba a sentir que su presencia en sí. No estoy acostumbrada a que me miren así, le dije sin pensar. Él cerró la libreta y me miró con un gesto entre curioso y sereno. ¿Así como? Como si de verdad estuvieras viendo algo. No contestó. Solo sostuvo mi mirada unos segundos más de lo normal. Luego volvió la vista al mar y murmuró algo que apenas escuché. Quizás es que hay algo que vale la pena ver. Me quedé de pie junto a él sin saber si debía quedarme o huir. Pero no me moví. Me sentía, de algún modo, expuesta. Como si me hubieran quitado una capa de piel, y el aire rozara directamente mis emociones. Fue incómodo y liberador al mismo tiempo. Poco después entramos. Cada uno volvió a su rincón del barco. Pero esa noche, mientras me duchaba en la estrecha cabina de baño, volví a sentir sus ojos. No literalmente. Era como si su mirada hubiera quedado grabada en mi piel. Como si de algún modo me hubiera obligado a ver lo que estaba intentando negar. Me acosté tarde. Mi esposo ya dormía, roncando levemente. Miré el techo oscuro, escuchando el vaivén del agua y el golpeteo leve contra el casco. Pensé en lo fácil que era dejarse llevar por la corriente cuando uno se siente a la deriva. No en el mar. En la vida. Y justo cuando mis pensamientos empezaban a perderse en ese torbellino difuso, oí pasos suaves sobre la cubierta. No me levanté. No fui a ver. Me quedé inmóvil, sintiendo como la noche se volvía más densa. Y dentro de mí supe, algo había empezado a cambiar. Ya no era cuestión de si iba a ocurrir algo. Era cuestión de cuándo. Y de si estaría dispuesta a detenerlo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba con el ambiente pesado que se había instalado entre nosotros. La espera por la reparación del motor se alargaba y la sensación de encierro comenzaba a hacerse palpable. El calor era intenso, y el sol no perdonaba, las pocas sombras disponibles se convertían en refugios efímeros de alivio. El mar parecía inmóvil, como si también estuviera en pausa, aguardando que algo se rompiera o se resolviera. Mi esposo, que en las primeras horas se había mostrado indiferente, empezó a mostrar signos evidentes de irritación. Sus movimientos se volvieron bruscos, sus palabras cortantes, y su mirada se oscureció con una frustración contenida. Cada pequeño problema, desde una ventana que no cerraba bien hasta la escasez de agua potable, desencadenaba una reacción desproporcionada. Yo trataba de mantener la calma, de no alimentar esa tensión creciente, pero era difícil cuando él me dirigía palabras con un tono que nunca había escuchado antes. No era ira abierta, sino un reproche soterrado que me hacía sentir responsable de todo lo que saliera mal. El jefe de mi esposo, en cambio, parecía mantenerse al margen, observando con una expresión tranquila, casi indiferente. No intervenía en las discusiones,
pero estaba siempre presente como un testigo silencioso que dejaba que las tensiones se manifestaran sin mediar palabra. Su actitud me desconcertaba y a la vez me intrigaba. ¿Qué pensaría realmente de nosotros? ¿Cómo veía esa relación que parecía desmoronarse ante sus ojos? Sentí que, de alguna manera, también me evaluaba, no solo como esposa, sino como persona. A lo largo del día, traté de encontrar momentos para mí misma, para no hundirme en ese ambiente cargado. Caminaba por la cubierta con la esperanza de que el viento marino limpiara mis pensamientos, pero la mente no se despejaba. Recordaba conversaciones pasadas, miradas que ya no encontraba en mi esposo, silencios que antes llenaban el espacio y ahora lo vaciaban. Sentía una mezcla de tristeza y desasosiego, como si estuviera atrapada en un lugar donde nada podía cambiar, pero tampoco podía huir. En uno de esos paseos, lo encontré de nuevo en la proa, mirando el horizonte con una expresión diferente. Esta vez no estaba solo. Me acerqué sin hacer ruido y me di cuenta de que él había sacado una pequeña libreta, donde anotaba algo con cuidado. No hice intención de interrumpir, pero al notar mi presencia, cerró la libreta y me dirigió una sonrisa leve como invitándome a acercarme. Nos sentamos juntos en el borde de la cubierta, con las piernas colgando hacia el agua que brillaba bajo el sol. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino cargado de una expectativa que no supe definir. Comenzó a hablar sin prisa, con un tono que parecía más sincero que cualquier conversación que hubiera tenido con él antes. Habló de la soledad que había sentido tras su divorcio, de la dificultad para confiar de nuevo, y de cómo el tiempo podía erosionar hasta las emociones más fuertes. No habló de mí ni de mi esposo, pero cada palabra parecía dirigida a una verdad que yo también reconocía en mí misma. Escuchaba atentamente sintiendo que ese hombre, que hasta entonces había sido solo una figura distante, revelaba algo más humano y vulnerable. Le conté fragmentos de mi vida, cosas que ni siquiera había compartido con mi esposo. Hablé de mis miedos, de la sensación de invisibilidad, de cómo a veces parecía que solo existía para cumplir roles que otros esperaban de mí. Sus ojos no me juzgaban, me miraban con una comprensión que hacía que mis palabras se sintieran menos pesadas. El sol bajaba lentamente tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, cuando noté que mi esposo se acercaba. Su presencia rompió la intimidad del momento como una ola que arrasa con todo a su paso. Él me miró con una mezcla de cansancio y algo que no supe interpretar, y sin decir palabra, se alejó nuevamente hacia la cabina. Quedamos nosotros dos con la brisa que comenzaba a enfriar el aire y el murmullo del mar de fondo. Fue entonces cuando, sin planearlo, nuestras miradas se cruzaron con una intensidad que me sorprendió. No hubo palabras. No hubo gestos. Solo ese instante suspendido en el tiempo, cargado de una tensión palpable que hizo que mi corazón latiera con fuerza inesperada. Me levanté sintiendo que debía alejarme antes de que algo imposible ocurriera. Caminé hacia la cubierta trasera, tratando de ordenar mis pensamientos y controlar la mezcla de emociones que se agitaban dentro de mí. Sin embargo, no podía negar que esa mirada había despertado en mí algo que había estado dormido demasiado tiempo. Esa noche, mientras el barco oscilaba suavemente, me encontré pensando en todo lo que había pasado. En la distancia creciente con mi esposo, en la sinceridad inesperada de su jefe, en la fragilidad de mi propia alma. Sabía que el viaje apenas comenzaba, y que el verdadero desafío no era el motor roto, sino lo que estaba por romperse dentro de mí. La noche cayó con un silencio diferente, pesado, casi palpable. El cielo se cubrió de estrellas que parecían observarnos desde arriba, ajenas a las tormentas que comenzaban a gestarse bajo la superficie de nuestra pequeña embarcación. El viento refrescó el aire, moviendo suavemente las velas y provocando que el barco se balanceara con una cadencia que me envolvía en una mezcla de calma y tensión contenida. Mi esposo se refugió en su cabina temprano, cansado, con esa expresión cerrada que había aprendido a reconocer como una barrera. Su cuerpo ocupaba el espacio, pero su mente parecía estar en otra parte, lejos de mí, lejos de todo. Yo me quedé sola en la cubierta, envuelta en un suéter ligero, tratando de ordenar mis pensamientos que giraban sin descanso. No tardó en aparecer él, sin llamar, sin anuncio, simplemente ahí. Su presencia ya no me sorprendía, aunque no me acostumbraba. Se sentó a mi lado sin invitarme ni pedir permiso,
como si ese lugar fuera suyo tanto como mío. La brisa marina acariciaba nuestros rostros y el sonido del agua golpeando suavemente el casco creaba una banda sonora íntima. Hablamos aunque nuestras palabras fueron pocas y medidas. No necesitábamos llenar el silencio con charlas banales. Compartíamos un entendimiento tácito, una comunicación que iba más allá de lo hablado. Sus comentarios, muchas veces directos y sin adornos, me hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre mi matrimonio. Me habló de sus fracasos, de su manera de afrontar la vida sin falsas esperanzas, de cómo había aprendido a no aferrarse a nada ni a nadie. Su sinceridad me impactaba. Yo por mi parte confesé el peso de los años, la sensación de haber perdido el control sobre mi propia existencia y el anhelo silencioso de ser vista y reconocida más allá de los roles impuestos. Sin embargo, a pesar de esa vulnerabilidad compartida, había una distancia que no podía ignorar. Era consciente de los límites invisibles que ambos respetábamos. No había promesas, ni planes, ni expectativas. Solo una conexión momentánea, como dos náufragos encontrando refugio mutuo en medio de un océano de incertidumbre. La temperatura bajó y el frío se hizo presente. Él me ofreció su chaqueta, y al aceptarla sentí un cosquilleo inesperado, una electricidad sutil que recorrió mis brazos. No hubo más gestos que ese, ningún intento por acercarse más allá del respeto silencioso que manteníamos. Pero la carga en el aire era innegable. De repente el motor volvió a rugir en la distancia, como un recordatorio implacable de la realidad que nos esperaba. La reparación había terminado, y la próxima etapa de nuestro viaje se acercaba inexorable. Sentí una mezcla de alivio y pesar. El encierro, con todas sus complicaciones, me había abierto una ventana a emociones olvidadas, y sabía que una vez en movimiento, esas sensaciones podrían desvanecerse. Miré hacia la cabina, donde mi esposo seguía absorto en su mundo, ajeno a lo que había sucedido en cubierta. Pensé en cómo la distancia entre nosotros no era solo física, sino un abismo construido con años de silencios y ausencias. Me pregunté si él alguna vez me había visto realmente, o si solo veía una figura que compartía su vida sin cuestionarla. Esa noche, mientras la embarcación retomaba su curso, la incertidumbre me envolvía. No sabía qué significaba todo aquello, ni qué decisiones tendría que tomar cuando finalmente regresáramos a tierra firme. Solo sabía que algo había cambiado, y que ya nada sería igual para ninguno de nosotros. El regreso a tierra firme fue más silencioso de lo que había imaginado. No hubo brindis ni celebración. El motor volvió a funcionar, el capitán retomó su lugar en el mando, y mi esposo, como si nada hubiera pasado, se sumergió en su teléfono en cuanto captó señal. Yo por mi parte observaba el mar desvanecerse lentamente detrás de nosotros, como si fuera una escena que debía memorizar antes de perderse para siempre. Durante las últimas horas de navegación, evité cruzarme demasiado con él. No porque quisiera alejarme, sino porque no sabía qué decir, ni qué hacer, ni siquiera qué sentir. La ambigüedad de todo lo vivido me tenía en un estado de alerta emocional que me hacía dudar hasta de mis pensamientos más íntimos. Era como si mi cuerpo estuviera aquí, en este barco, junto a los dos hombres que conocía en diferentes dimensiones, pero mi mente siguiera flotando allá afuera, en medio del océano, suspendida entre lo que fue y lo que no me atreví a permitir. La llegada al muelle fue mecánica. Los marineros ataron las cuerdas, el capitán saludó brevemente y él, el jefe de mi esposo, nos ayudó a bajar con una naturalidad casi desconcertante. Sus manos se cerraron alrededor de mi brazo por un instante, justo cuando descendí el último peldaño, y su contacto breve pero firme me produjo una descarga que traté de disimular. Mi esposo, ocupado en una llamada, no notó nada. O fingió no notar. En el camino al coche, cada paso me parecía más ajeno. Como si la tierra, esa tierra que tanto había extrañado durante los días en el mar, ahora se sintiera menos segura. El mundo real con sus ruidos, su gente, su ritmo habitual, me resultaba incómodo. Demasiado rápido. Demasiado claro. Yo todavía tenía dentro el murmullo lento de las olas y la opacidad de las miradas que no se decían todo. Cuando llegamos a casa, él se despidió con una cortesía elegante sin más palabras que un gracias por el viaje y una mirada fugaz que no supe interpretar.
Mi esposo, todavía con el teléfono en la mano, apenas levantó la vista para responder con un gesto. El día continuó con una normalidad abrumadora. Las maletas fueron descargadas, la ropa sucia separada, los correos electrónicos revisados. Todo parecía volver a su cauce sin preguntas, sin análisis, como si el encierro en el mar no hubiese dejado ninguna marca. Pero yo sabía que eso no era verdad. Esa noche, mientras guardaba la vajilla después de la cena, recordé el momento en que lo vi de pie junto a la barandilla, bajo la luna, con la chaqueta abierta y el viento jugando con su cabello. Había algo en su postura que me hacía pensar en una promesa no dicha, en una posibilidad suspendida que no llegaba a concretarse. No había ocurrido nada físico más allá de palabras, miradas, gestos. Pero dentro de mí algo se había cambiado, y eso era imposible de ignorar. Al día siguiente, muy temprano, recibí un mensaje. No era un mensaje tradicional. No tenía saludo ni despedida. Solo una línea, directa, escrita sin signos ni adornos: nos vemos esta noche. Reconocí el número aunque no lo tenía guardado. Supe de inmediato quién era. Y me quedé mirando la pantalla como si no supiera leer. El día pasó lento, arrastrado por la tensión de no saber qué hacer. No respondí. No eliminé el mensaje. Solo lo dejé ahí como un objeto que no quieres tocar pero tampoco puedes ignorar. Cada vez que tomaba el teléfono por cualquier otra razón, mis ojos volvían a esa frase. ¿Nos vemos esta noche? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y si no respondía? ¿Y si sí? Mi esposo salió a una cena de negocios. Lo supe desde la mañana. Lo había comentado mientras se afeitaba, como quien dice que va al supermercado. Yo asentí en silencio como hacía siempre. Pero esta vez, esa información adquirió un peso distinto. Cuando la casa quedó vacía, la ansiedad me envolvió como una segunda piel. Caminé en círculos por el salón, encendí y apagué luces, me detuve frente al espejo del pasillo y me vi como si fuera otra. Una mujer de rostro sereno, pero con una tormenta en los ojos. Me pregunté si alguien más notaría la diferencia. Si mi esposo, alguna vez, la notaría. No sé exactamente por qué me vestí como lo hice. No era provocativo ni llamativo. Era un vestido sencillo, de los que usaba cuando quería sentirme bien sin dar explicaciones. Me maquillé apenas, lo justo. No para él. Ni siquiera para mí. Tal vez para ese reflejo en el espejo, que me exigía alguna señal de vida. Casi sin pensar, salí a la calle. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos, hasta que mis pies me llevaron a ese lugar donde nos habíamos cruzado antes, en una cafetería frente al parque, semanas atrás, durante una reunión informal. Me senté en una banca sin saber si él vendría. Sin saber si yo quería que viniera. No tardó en aparecer. Llegó con paso firme, sin prisa, sin duda. Se sentó a mi lado como si todo estuviera acordado. No hubo saludos. No hubo preguntas. Solo una pausa larga, y después una frase suya, dicha con esa calma que parecía desarmar todas mis defensas. We kissed. Eso fue todo. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Ningún intento de romantizar lo que había pasado. Solo esas dos palabras dichas sin dramatismo, sin expectativa. Lo miré esperando sentir culpa, miedo, confusión. Pero lo que sentí fue algo mucho más inquietante: claridad. No dije nada. No era necesario. Me levanté minutos después, con el corazón latiendo de otra forma. Él no me siguió. No me retuvo. Solo se quedó ahí sentado, viendo cómo me alejaba. Esa noche, al regresar a casa, me metí a la cama sin decir palabra. Mi esposo ya dormía. Su respiración pausada llenaba el cuarto. Y yo, en medio de esa oscuridad familiar, supe que algo se había quebrado. No por lo que pasó, sino por lo que dejó de pasar durante años. Por todo lo que se acumuló en el silencio, hasta que una mirada bastó para hacerlo estallar.
Las horas siguientes se sintieron suspendidas, como si el tiempo no avanzara con la misma lógica de antes. Nada había cambiado de forma visible, pero dentro de mí se había roto algo. No era una fractura con ruido ni con consecuencias inmediatas. Era una fisura silenciosa, pero profunda. De esas que, aunque no se vean, debilitan toda la estructura. Me desperté temprano, mucho antes de que el sol apareciera del todo. Me senté en el borde de la cama y miré hacia la ventana, donde las cortinas apenas dejaban pasar la luz gris del amanecer. Él dormía a mi lado, ajeno a todo. Su respiración era regular, pesada, casi idéntica a la del primer día en que compartimos cama. Nada en su cuerpo decía que supiera lo que pasaba. Y sin embargo había algo en el ambiente que me hacía pensar que tal vez sí. Tal vez siempre había sabido más de lo que decía. O tal vez simplemente se había rendido antes que yo, resignado a vivir en esa especie de rutina funcional, sin preguntas ni confrontaciones. Me levanté con cuidado, evitando cualquier ruido, y me encerré en el baño. Encendí la luz, me miré en el espejo y lo que vi fue una mujer que no reconocía del todo. No por el reflejo en sí, sino por lo que ese reflejo guardaba detrás. Me lavé el rostro, me até el cabello, y me puse la ropa más neutra que encontré. Ese día no tenía ganas de destacar ni de esconderme. Solo quería existir sin tener que responder por ello. La jornada transcurrió entre tareas cotidianas, limpiar la cocina, revisar el correo, contestar mensajes sin importancia. Pero cada acción era una distracción mal disimulada. Me movía por la casa como quien no quiere pensar, pero no había forma de evitarlo. Cada rincón parecía amplificar mi silencio. Cada gesto de mi esposo, su forma de servirse café, su manera de abrir el periódico, su breve comentario sobre el clima, me sonaba mecánico, como si todo se repitiera por inercia. Al mediodía, mientras él se preparaba para salir a una reunión, noté un pequeño cambio en su actitud. Me miró unos segundos más de lo habitual antes de decirme que regresaría tarde. No fue una mirada acusadora, ni curiosa. Fue neutra. Como si quisiera decir algo y decidiera no hacerlo. Como si se debatiera entre quedarse y marcharse. Finalmente se fue, dejándome con una sensación confusa. No era alivio. Tampoco era inquietud. Era una mezcla de ambas cosas. Con la casa vacía otra vez, el silencio volvió a hacerse espeso. Me senté en el sofá con una taza de té y la dejé enfriarse en mis manos. Pensé en llamar a alguien, a una amiga, a una voz externa que pudiera anclarme. Pero sabía que no quería hablar. Que cualquier conversación se convertiría en una confesión, y todavía no estaba lista para eso. Ni para contar, ni para escuchar lo que ya intuía. Recibí otro mensaje, esta vez aún más breve: ¿estás sola? No contesté. No era necesario. Sabía que al igual que yo, él también sabía la respuesta. Guardé el teléfono sin mirarlo más y me forcé a terminar el té. Luego me encerré en el cuarto, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco llenara el espacio. Necesitaba ventilar no solo la habitación, sino mis pensamientos. Pasó más de una hora hasta que escuché el timbre. Me paralicé. No porque no supiera quién era, sino porque una parte de mí aún esperaba que no viniera. Que el mundo real se impusiera, que el impulso cediera ante la lógica. Pero no fue así. Abrí la puerta sin mirar por la mirilla, como si el gesto automático pudiera negar la intención detrás. Y ahí estaba él. De pie. Con la misma expresión serena de siempre. Con las manos vacías y el tiempo suspendido entre nosotros. Entró sin decir palabra, como si no hiciera falta. Caminó hasta el salón y se sentó, esperando que yo decidiera cómo continuar. Me quedé unos segundos de pie, observándolo. No había nada en su postura que indicara urgencia. No exigía, no pedía. Solo estaba ahí. Presente. Y de alguna forma, eso fue lo que más me desarmó. Me senté frente a él, en silencio. Ninguno de los dos intentó llenar el espacio con palabras vacías. Pasaron minutos enteros sin que habláramos, y aún así,
el peso de todo lo no dicho parecía ocupar cada rincón de la sala. Finalmente él habló. Dijo mi nombre con voz suave, casi como una prueba. No para llamarme, sino para recordarme quién era. O quién había sido antes de todo esto. No vine a complicarte la vida, dijo. Solo quería verte una vez más sin el ruido de afuera. No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque todas me parecían inútiles. Lo miré. No como se mira a un hombre. Lo miré como se mira a un espejo que te muestra lo que has evitado durante años. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, de manera casi involuntaria, me levanté. Caminé hacia la ventana y me apoyé en el marco sin darle la espalda, pero sin enfrentarlo directamente. Esto no estaba en mis planes, dije finalmente. Nada de esto. Él asintió. No como quien acepta una excusa, sino como quien comprende una verdad. A veces lo que cambia todo es precisamente lo que no estaba previsto, respondió. Sus palabras no tenían doble intención. No eran románticas. No eran una invitación. Eran una constatación. Una descripción exacta de lo que ambos sabíamos. Nos quedamos así, en un nuevo silencio más denso que el anterior. Después, sin hacer ruido, se levantó. Caminó hacia mí sin tocarme y se detuvo a un paso de distancia. Fue ahí cuando nuestras miradas se encontraron por última vez en esa sala. Un momento que no tuvo necesidad de ser explicado. We kissed. Y en ese gesto contenido y profundo, se disolvieron las preguntas, los temores, las dudas. No porque se resolvieran, sino porque ya no necesitaban respuesta en ese instante. Solo quedaron el presente, el tacto, el reconocimiento mutuo. Cuando se fue, no volví a sentarme. Caminé hasta el dormitorio, me acosté en la cama vestida y cerré los ojos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, todo era distinto. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, supe que algo dentro de mí estaba despierto. El día siguiente amaneció con una claridad hiriente, como si el sol quisiera desnudar todo lo que había quedado a oscuras la noche anterior. Me desperté antes de que sonara el despertador, sin necesidad de alarmas ni ruidos externos. Algo en mí se había agitado definitivamente y el sueño ya no era un refugio. Me senté en la cama en silencio con la sensación de tener el pecho apretado, como si cada respiración fuera más profunda de lo habitual, más pesada. A mi lado, él aún dormía. No el otro, sino mi esposo. Su cuerpo ocupaba su lugar habitual, su respiración seguía ese ritmo monótono que tantas veces había sido parte del fondo de mis noches. Lo observé durante un rato como si tratara de entender algo a través de sus rasgos relajados. Me pregunté si intuía algo, si su cuerpo registraba lo que su mente quizás se negaba a aceptar. Porque algo había cambiado. Y no me refería solo a mí. Había una tensión silenciosa en el ambiente, una vibración distinta en cada intercambio, como si ambos supiéramos que una línea se había cruzado y ahora solo quedaba esperar las consecuencias. Me duché largo rato intentando lavar no solo mi cuerpo sino también las ideas, las culpas, los temores. El agua caliente resbalaba por mi piel sin ofrecer consuelo real. Salí envuelta en la toalla, me vestí sin pensar demasiado, como quien sigue una rutina por inercia, y bajé a preparar café. Cada movimiento en la cocina parecía automático, aprendido, repetido 1000 veces. Pero esta vez sentía cada uno como si lo viviera por primera vez. El sonido del agua al hervir, el aroma del café recién hecho, la textura de la taza caliente entre mis manos. Él bajó poco después, vestido con la formalidad habitual, revisando mensajes en su teléfono. Me saludó con un simple buenos días, y yo respondí igual. Nada en su voz indicaba sospechas. Nada en sus ojos revelaba inquietud. Pero su silencio decía más de lo que sus palabras podrían haber dicho. No mencionó la noche anterior. No preguntó si había salido. No comentó si me había notado ausente. Y esa omisión me caló más hondo que cualquier reproche. Después del desayuno, salió de casa con la excusa de una reunión imprevista. Lo vi cerrar la puerta sin volver la vista atrás.
Me quedé de pie, sola, con una taza vacía en la mano y el eco de sus pasos alejándose en el pasillo. Era como si hubiéramos firmado un pacto silencioso de ignorar lo evidente. Como si cada uno prefiriera fingir que nada había cambiado, para no enfrentarse a lo que eso significaba. El resto del día pasó lento, espeso, cargado de una espera que no sabía exactamente hacia qué se dirigía. No recibí mensajes. No envié ninguno. No hubo llamadas ni señales. Solo el ruido leve de la calle, el zumbido de los electrodomésticos y mi mente repitiendo escenas que ya no podía borrar. La conversación en la sala. Su mirada. Mi decisión. Esa frase que él dijo breve, definitiva. We kissed. Quise escribir, distraerme, ocupar mi cabeza con cualquier otra cosa. Pero cada intento se convertía en un retorno a ese mismo punto. Era como si todo lo demás hubiera perdido peso. Como si ya no pudiera fingir que mi vida seguía igual. Salí a caminar por el barrio intentando despejarme, pero todo lo que veía parecía hablarme de mí misma. Las parejas en las terrazas, las mujeres solas en los bancos, las miradas perdidas en los escaparates. Me pregunté cuántas de ellas estarían también sosteniendo vidas que ya no les pertenecían del todo. Al volver a casa, lo encontré allí. No al jefe. A mi esposo. Sentado en el sofá con el televisor encendido pero el volumen bajísimo, casi inexistente. Me miró apenas, sin sorpresa. Como si hubiera estado esperándome, pero sin ansiedad. Me senté frente a él sin decir palabra. Compartimos el mismo espacio durante varios minutos. Yo no sabía qué decir. Él tampoco parecía buscar conversación. Entonces se levantó, caminó hacia la cocina, abrió una botella de vino y sirvió 2 copas. Me ofreció una sin ceremonia, como si fuera parte de una costumbre, pero su mirada era distinta. Más directa. Menos ausente. Brindamos sin brindar. Bebimos en silencio. Y cuando dejó la copa sobre la mesa, habló por fin. ¿Estás bien? La pregunta me descolocó. No porque no la esperara, sino porque no supe cómo interpretarla. ¿Era una preocupación genuina? ¿Una forma de tantear el terreno? ¿O simplemente una frase vacía para rellenar el espacio? Asentí. Dije sí, sin convicción. Él no insistió. Solo se acomodó mejor en el sofá, como si aceptara mi respuesta aunque no creyera en ella. Apagó el televisor y se quedó mirando la pantalla negra durante un rato. Luego, como si hablara consigo mismo, murmuró algo casi inaudible: a veces uno simplemente se cansa. No respondí. No me atreví. Porque en el fondo entendía a qué se refería. Tal vez hablaba de su trabajo, de su rutina, de nuestra historia. O tal vez hablaba de mí. De nosotros. De esa vida que llevábamos como si todavía tuviera sentido. Pasamos el resto de la noche sin más palabras. Solo gestos mínimos, desplazamientos silenciosos, miradas fugaces. Me fui a dormir antes que él. Me acosté del lado habitual, cerré los ojos, pero no dormí de inmediato. Escuchaba sus pasos al otro lado de la casa. Luego el clic de las luces apagándose. Su entrada al dormitorio. El sonido de la cremallera de su chaqueta. Su respiración de nuevo haciéndose presente en la oscuridad. Y fue en ese momento, entre el silencio compartido y la proximidad de nuestros cuerpos, que entendí algo: el verdadero quiebre no siempre ocurre con gritos ni confesiones. A veces el silencio basta. A veces, todo se rompe sin hacer ruido. Pasamos la noche juntos. Desperté con una sensación extraña, como si el aire en la habitación hubiera cambiado de textura. Me costó abrir los ojos, no por el sueño, sino por el peso de lo vivido la noche anterior. Él todavía dormía a mi lado. Su cuerpo, cubierto parcialmente por la sábana, reposaba en una postura tranquila, casi ajena. Lo observé por unos segundos, intentando encontrar en sus facciones alguna señal, alguna grieta, algo que indicara que no todo seguía igual. Pero no había nada. O tal vez yo no sabía ya cómo interpretar lo que veía.
Me levanté sin hacer ruido, buscando no tanto evitar despertarlo como prolongar ese instante de ambigüedad. El suelo frío bajo mis pies me obligó a concentrarme en el presente, a conectar con el ahora. Me envolví en una bata y caminé hacia la cocina, encendiendo luces una por una, como si cada interruptor marcara una pausa entre lo que había sido y lo que estaba siendo. El café tardó en hacerse. Cada gota parecía caer con una lentitud exagerada. Me apoyé contra la encimera, sin mirar el teléfono, sin encender la televisión. No tenía interés en las noticias del mundo exterior. El verdadero terremoto había ocurrido adentro, y aún no sabía medir su magnitud. Mientras tomaba el primer sorbo pensé en la noche anterior con una mezcla de incredulidad y serenidad. No había sido planeado. No había sido buscado. Y sin embargo había sucedido. Pasamos la noche juntos. Y ahora todo lo demás parecía redibujado. Los límites. Los compromisos. Las versiones que uno se cuenta para sobrevivir. Él apareció en la cocina poco después, con el cabello aún desordenado y una expresión neutral. Me saludó con un leve gesto de cabeza, tomó su taza y se sentó frente a mí. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Luego, como si fuera una conversación cualquiera, me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí, aunque no sabía con exactitud si eso era verdad. El desayuno transcurrió en una calma que me resultaba casi incómoda. Había algo en su manera de moverse, de evitar mi mirada, que me hacía pensar que él también estaba procesando lo ocurrido. Pero no preguntó, no mencionó nada. Y yo tampoco. Era como si ambos hubiéramos pactado el silencio por conveniencia. Un silencio que nos protegía de tener que nombrar lo que todavía no sabíamos cómo enfrentar. El resto del día fue una secuencia de actividades rutinarias que realicé en automático. Limpiar la casa. Organizar unos papeles. Llamar a mi madre y hablarle como si nada fuera diferente. Cada una de esas acciones me daba la ilusión de control, de continuidad. Pero en realidad, era una forma de no detenerme a pensar demasiado. En la tarde recibí un mensaje inesperado. No era de él. Era de su jefe. Solo decía, ¿estás bien? 3 palabras que en otro contexto podrían parecer triviales. Pero que en este me golpearon como un recordatorio de todo lo que había quedado en el aire. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me dediqué a preparar algo de cenar, aunque no tenía apetito. Cada movimiento en la cocina me parecía una excusa para no sentir. Horas después, con la casa en penumbra, volví a mirar el mensaje. No había otro. Ni una insistencia. Ni una llamada. Solo esas 3 palabras flotando en la pantalla. Respondí con un simple sí, sabiendo que no era del todo cierto, pero también que no estaba lista para explicarme. La noche llegó sin conversaciones profundas. Mi esposo y yo nos acostamos temprano como si el cansancio fuera real. Como si no cargáramos una tensión que podía quebrarse con solo una mirada. Él se durmió rápido. Yo no. Me quedé acostada, mirando el techo, repasando cada momento de los últimos días. Cada gesto. Cada frase. Cada silencio. Pensé en lo que había sentido en el barco. En cómo todo comenzó con una mirada distinta. En cómo me había sentido viva por primera vez en mucho tiempo. Y también pensé en la culpa. No esa culpa moral aprendida, sino una más profunda, la de traicionarme a mí misma, de no haber sabido decir no, o de no haber querido decirlo. Recordé la forma en que me miró cuando nos encontramos en la sala. La serenidad con la que se sentó. La honestidad contenida en ese we kissed. Y me pregunté si acaso él también estaba pensando en lo mismo, desde su lado del mundo, desde su propia estructura de vida. No sabía si volveríamos a vernos. No sabía si quería hacerlo. Pero sí sabía que lo que había pasado no se borraría. No se desharía con el tiempo ni con la distancia. Finalmente cerré los ojos, esperando que el sueño me rescatara. Pero la única certeza que me acompañó fue la de que a partir de ahora,
ya nada volvería a ser exactamente como antes. Aunque todo se viera igual. Aunque todo siguiera en su lugar. El día comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba despejado, el sol entraba con delicadeza por las rendijas de las cortinas, y la casa tenía ese silencio tan particular de las mañanas en que todo parece estar bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Me movía con lentitud, como si cada paso necesitara ser medido, como si un movimiento en falso pudiera activar una alarma que llevábamos semanas fingiendo que no existía. Mi esposo se había levantado temprano. Escuché el agua de la ducha, el cierre de la maleta, sus pasos precisos sobre el suelo del pasillo. Se preparaba para un viaje corto de trabajo. Me lo había mencionado 2 días antes, como una nota al margen, sin demasiados detalles. Era habitual. Su trabajo siempre había sido una excusa legítima para desaparecer. Y yo, durante años, había aceptado ese patrón como parte de nuestra vida. Cuando bajó con la maleta en mano, me encontró en la cocina, con el delantal puesto y las manos mojadas. Estaba en medio de lavar unos platos que no necesitaban ser lavados. Me saludó con un gesto leve y me dijo que saldría en unos minutos, que no hacía falta llevarlo al aeropuerto. Yo asentí sin preguntar nada. No porque no me importara, sino porque ya habíamos cruzado ese umbral donde las preguntas se vuelven innecesarias. Antes de irse, dejó la taza vacía sobre la encimera y me miró durante unos segundos. Su mirada era distinta. No inquisitiva, no dolida. Solo distinta. Como si viera algo nuevo en mí. O como si hubiera dejado de buscar lo que alguna vez quiso encontrar. No dijo nada más. Cerró la puerta con suavidad, y el clic del cerrojo sonó más fuerte de lo normal. Me quedé sola, con el ruido del agua aún corriendo por el fregadero y una extraña sensación de anticipación en el pecho. No era miedo. No era alivio. Era como estar en el borde de algo sabiendo que lo siguiente dependería solo de mí. El día se abrió ante mí como una hoja en blanco, y eso, en lugar de liberarme, me inquietó. Pasaron las horas entre tareas superficiales. Barrí el patio, ordené los cajones de la alacena, acomodé libros que hacía tiempo no tocaba. Todo para evitar pensar. Pero mi mente volvía una y otra vez al mismo lugar, la noche juntos. El silencio posterior. El mensaje breve. La rutina rota. Todo coexistía en mí como piezas de un rompecabezas que no sabía si quería armar. Por la tarde decidí salir a caminar. El aire fresco me ayudó a centrarme, aunque mis pasos eran erráticos, sin rumbo fijo. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que esa vez me parecieron distintas, como si las recorriera por primera vez. Observaba a la gente, a los negocios abiertos, a los niños jugando, y me sentía ajena. Como si estuviera observando una vida que ya no me pertenecía del todo. De regreso me detuve en una cafetería. Me senté junto a la ventana, pedí un té que no tenía intención de terminar, y saqué el teléfono. Lo encendí y lo apagué. Volví a encenderlo. No había mensajes nuevos. Ninguna llamada perdida. Sentí un leve nudo en el estómago, como si hubiera estado esperando algo sin darme cuenta. Algo que no llegó. Entonces, mientras removía el té sin probarlo, lo vi entrar. Él. Como si el universo, cansado de mis evasivas, decidiera ponerlo frente a mí una vez más. Caminó hacia mí sin dudar, como si supiera que estaría ahí. Se sentó en la silla frente a la mía, sin pedirme permiso. Solo se acomodó, me miró y en su rostro había una mezcla de cansancio y claridad. «Te ves distinta», dijo. No respondí. Solo lo observé intentando descifrar qué quería con esa frase. No era un cumplido. Tampoco una crítica. Era una afirmación. Una constatación. Más tranquila, agregó. O tal vez más firme. Seguimos en silencio por unos segundos. Él pidió un café. Yo seguí revolviendo el té. No vine a buscar nada, dijo después. Solo necesitaba verte una vez más. Saber que estás bien. Asentí con la cabeza.
No tenía fuerzas para palabras. Había algo en su tono, en su manera de estar presente, que me removía más de lo que hubiera querido admitir. No fue un error, añadió. Lo sabes, ¿verdad? Esa frase me hizo dejar de mover la cucharita. Lo miré fijamente. Y por un momento pensé en tantas cosas que podría haber dicho. Que no estaba segura. Que tenía miedo. Que me sentía confundida. Pero lo único que salió de mi boca fue una pregunta. ¿Y ahora? Él se encogió de hombros, como si no tuviera una respuesta definitiva. Ahora haces lo que necesites hacer. Lo que quieras hacer. No insistió. No propuso un plan. No pidió continuidad. Solo me dio espacio. Y en ese acto silencioso, me ofreció más comprensión de la que había recibido en años. No necesitaba que él me salvara. Ni que me esperara. Solo necesitaba reconocer que tenía el derecho de decidir. Nos despedimos sin tocar el tema de volver a vernos. Caminamos juntos unos metros hasta la esquina y luego él siguió su camino. Yo regresé sola con el corazón latiendo en un ritmo distinto, más consciente, más mío. Al llegar a casa, la luz del atardecer entraba por las ventanas y bañaba la sala con tonos anaranjados. Me senté en el sofá, sin encender ninguna lámpara. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba corriendo detrás de algo. Tampoco sentía que estuviera huyendo. Solo estaba ahí. Presente. Entendiendo que no todo necesita resolverse de inmediato. Que a veces basta con reconocerse, mirarse al espejo y aceptar lo que una ya no puede seguir ignorando. Y fue en ese momento, en esa quietud absoluta, donde entendí que el verdadero cambio no ocurre cuando alguien llega a sacudir tu vida. O cuando una decisión lo transforma todo. A veces el verdadero cambio ocurre en silencio. Cuando dejas de mentirte. Cuando eliges sin dramatismo, dejar de ser espectadora de tu propia historia. La mañana siguiente amaneció más clara de lo habitual, como si el clima hubiese decidido acompañar la sensación interna de cierto cierre, o de cierto principio. No sabría decir cuál de las dos cosas era, porque en mi interior aún coexistían muchas capas de emociones, alivio, culpa, calma, dudas. Pero lo que sí era claro era que por primera vez en mucho tiempo, no me sentía suspendida. Algo se había asentado. Algo dentro de mí había dejado de temblar. Me levanté temprano, sin despertador. El cuerpo se movía con una ligereza nueva, como si ya no llevara el peso de tanto silencio. Fui directo a la cocina, como siempre, y preparé café sin pensar demasiado. Mientras la cafetera funcionaba, apoyé los brazos en la encimera y cerré los ojos, escuchando el goteo, el sonido suave del vapor, los pájaros afuera. Era una mañana como cualquier otra. Y sin embargo, todo había cambiado. Me serví una taza y me senté junto a la ventana. Observé la calle vacía, los árboles quietos, y me di cuenta de que no esperaba nada. No esperaba un mensaje ni una llamada. Tampoco esperaba que alguien viniera a explicarme o a resolver nada por mí. No estaba huyendo. No estaba persiguiendo. Solo estaba presente. Y eso, para alguien como yo, era una conquista inmensa. Mi esposo aún no había regresado de su viaje. Su ausencia en otro momento me habría producido ansiedad o incomodidad. Pero esta vez era distinta. No me preocupaba qué sabía o qué intuía. Tampoco tenía la necesidad de preparar una defensa, ni de sostener una mentira. Lo que había pasado, pasó. No con la intención de herir. No con una estrategia detrás. Fue el resultado de una ausencia prolongada, de una desconexión constante, de un abandono lento que durante años se disfrazó de estabilidad. Me levanté, me duché, me vestí con ropa cómoda y sencilla. No tenía planes para ese día. No había citas ni compromisos. Decidí salir a caminar sin rumbo. Tomé solo mi llave y el celular, pero no lo miré. Caminé por calles conocidas, saludé a un par de vecinos, observé escaparates con indiferencia.
Todo me parecía menos amenazante. Incluso los lugares donde antes sentía ansiedad ahora me daban una especie de respiro. Como si ya no tuviera que fingir nada frente a nadie. Cerca del mediodía, me senté en una banca del parque. Vi pasar a una pareja mayor, caminando lentamente de la mano. No sé por qué, pero me conmovió. Pensé en nosotros, en lo que fuimos, en lo que habríamos podido ser. No con tristeza, ni con enojo. Solo con aceptación. Las cosas no siempre terminan con gritos o portazos. A veces simplemente se desgastan. Se disuelven. Y es igual de válido. Me quedé ahí sentada mucho rato. Dejé que el tiempo pasara sin apurarme. Por fin, regresé a casa. Al entrar, el silencio me recibió con familiaridad, no con vacío. Puse algo de música suave, abrí las ventanas, me preparé un almuerzo simple. Comí sola, sin prisa, sin pensar en nada más que el momento. Por la tarde, mientras leía en el sofá, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me levanté y abrí la puerta. Era él. No el jefe. No el otro. Era mi esposo. Regresaba un día antes de lo previsto. Llevaba una pequeña mochila al hombro y una expresión difícil de leer. Nos saludamos con un leve gesto. Entró sin decir mucho. Dejó sus cosas en su lugar habitual y fue a la cocina. Yo lo seguí en silencio. Puso agua a calentar. Tomó 2 tazas. Todo con la naturalidad de siempre, pero con una lentitud que no le era común. Me ofreció una taza. Acepté. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa como tantas veces antes. Pero esta vez algo era distinto. Lo sentí en la forma en que me miró. No había reproche. No había frialdad. Solo una especie de rendición tranquila. Como si hubiera tomado una decisión, o como si ya no esperara respuestas. ¿Estás bien?, preguntó. La misma pregunta que había recibido días atrás. Pero esta vez, hecha desde otro lugar. Estoy, respondí. No dije bien. Solo estoy. Porque era lo único cierto. Asintió con la cabeza. Dio un sorbo a su bebida y luego dejó la taza sobre la mesa con cuidado. No quiero pelear, dijo. Yo tampoco, contesté. Hubo un silencio largo pero no incómodo. Cada uno estaba procesando sus propias verdades. No había necesidad de justificarse. Ni de confesar lo que ambos ya sabían. Había algo en su mirada que me decía que de algún modo había entendido. O que al menos había aceptado que las cosas habían llegado a un punto de inflexión. Tal vez, dijo finalmente, lo que tenemos ya no es suficiente para ninguno de los dos. No respondí enseguida. Me tomé unos segundos. Miré mi taza. Luego lo miré a él. Tal vez no, admití. Y fue la primera vez en muchos años que ambos dijimos una verdad sin disfrazarla, sin suavizarla. No era el fin del mundo. Era el fin de una forma de vivir que ya no nos sostenía. No lloramos. No nos abrazamos. No hicimos promesas. Solo dejamos que el silencio hiciera lo suyo. Después él se levantó, fue al dormitorio, sacó algo de ropa, y me dijo que saldría un par de días. Necesitaba pensar. Le dije que entendía. Y lo hacía. Cuando se fue, cerré la puerta con calma. Me senté otra vez en el sofá. Respiré hondo. Y por primera vez, no sentí miedo del futuro. No sabía qué vendría después. Si habría reconciliación. Si habría separación. Si habría espacio para reconstruir algo o si simplemente cada uno seguiría su camino. Pero si sabía algo, yo ya no era la misma mujer que zarpó en esa lancha con la esperanza de salvar un matrimonio. Ahora era alguien distinta. No perfecta. No resuelta. Pero despierta. Y eso para mí ya era suficiente.